Vamos a aplicar estrellas sobre en ejercicio de 7, uno de los que vosotros habéis hecho, lo que haríamos sería, tenemos que la iteración 0 es que en frontera está el nodo A con coste 0, con heurística 80, la suma de los dos 80 y mejor padre nadie, y explorado está vacío. En la primera iteración elegimos el mejor nodo de frontera, que solo está ese, lo pasaríamos a explorado y generaríamos su hijo, que son B, que tiene coste 4 y heurística 90, mejor padre A, C, que tiene 1060, D, 1065, y E, 1570. Tenemos eso. En la siguiente iteración elegimos el mejor nodo de frontera. No estoy ordenando frontera, siempre voy a elegir el nodo de mejor F, que va a ser el nodo C. Entonces, en explorados tenemos sí. En frontera, entonces hay que ordenarlo o no hace falta simplemente como directamente que tengan una. Con que siempre me elijáis el mejor nodo me vale. Genero los hijos de C, que son F, que tiene coste, fijaros, para el coste de F, mi sugerencia es que siempre cojáis el coste del padre que lo genera, 10, más el coste del arco que va de ese padre a ese hijo. Que cojáis este 10 y no este 10. Ese no. Porque a veces encontráis un nuevo camino hacia un nodo y entonces el coste del padre ya no va a ser ese número. Por tanto, como el coste del padre es 10 y ahí tenemos 20, pues el coste de F va a ser 30. Heurística 50. Mejor padre C. Quien la ha generado es C. Iteración 3. Cojo el mejor nodo. Que es D. F. Esto es F.
tiene coste, el coste del padre al coste del arco, que es 10, sería F20 y no tiene más hijos. La iteración no acaba ahí. No puede haber nodos repetidos ni en explorados, ni uno en explorador y otro en frontera. En vez de eso, tenemos que coger siempre. Como aquí tenemos F con cuenta y F, este nodo, ese elemento de información se elimina y nos quedamos con un segundo. Vosotros en el examen no podéis ver el rojo, me lo estáis con azul. Y si en vez de tacharme lo que hacéis es actualizarme la información aquí, pues también me vale. En los vídeos creo que lo que tengo es que se actualiza la información ahí. Cualquiera de los dos vale. Lo que no vale es dejar nodos repetidos. En el siguiente... A ver, voy a poner esto a ver si mejora. Bien, en la siguiente seleccionaríamos el nodo F. Y el nodo F genera los hijos H, 35 y 30 de suma G. 35 sería 55 y H. Más heurísticas que son 50 y 50. Bien. Siguiente iteración. Bueno. Seleccionamos el nodo de mejor heurística, que es el nodo, bueno, heurística no, perdón, el nodo de mejor suma, que es el nodo E.
Y el nodo E genera a F y a H. F está en explorado y H está en frontera. Como hay que hacer menos casos para los nodos de frontera, voy a empezar por el que está en frontera. He encontrado un nuevo camino hacia H que cuesta lo que cuesta E más 30. 15 más 30, 45. Más su heurística, que es 50, 95. El padre por este camino es E. Como es mejor, este coste es mejor que este, ese nodo se elimina. Ahora vamos por F. Para F, el nuevo camino es lo que cuesta E más 30. Lo que cuesta E es 15, por tanto, tenemos F. F, como está en explorado, lo apunto en explorado. No pasa a frontera de nuevo. Sigue estando en explorado. Os digo esto porque es una cosa donde algunos cometéis error. Hemos dicho lo que cuesta E más 30, 45. Más 50, 95. El padre por este lado es E. Como este coste es peor que este, pues entonces este es el que se elimina. Y como no se ha actualizado ese nodo que está en explorado, no tengo que hacer nada más. Si se hubiese actualizado, tengo que mirar a ver si hay que actualizar los hijos. Que en particular los hijos de F son H y G. Pero como no se ha actualizado, pues ahí he acabado. En la siguiente iteración, que es la más interesante, seleccionamos el nodo B. Pierdo tiempo escribiendo todo esto en vez de decirlo de arriba, porque así evito de saltarme algo que se haya podido actualizar. Entonces, pues bueno, pues así me aseguro de no tener errores. Y B. ¿Qué pone 10? 10. B me genera un nuevo camino hacia F, que cuesta lo que cuesta B más 5. 4 más 5, 9. Es decir, un camino a que, como es mejor que el que tengo hasta ese momento, me quito eso. Al actualizar E, tengo que ver si se actualizan también G y H. Lo que pasa es que como no he rellenado todavía explorado, perdón, frontera, pues vamos a hacerlo. Tengo la información de antes de G y de H. Y a la vez actualizado F, se encuentra un nuevo camino hasta G, que es lo que cuesta F, 9 más 35, 44.
que reemplaza la información anterior, y un nuevo camino hasta H, que cuesta lo que cuesta el padre 9 más 30, 39, que como es aquí, que como es mejor que lo que había antes, pues reemplaza lo anterior. Entonces es bastante que fue en su momento hijo de F, después hijo de E, y ahora ha vuelto a ser hijo de F. Por los diferentes caminos que hemos ido encontrando, pues ha ido cambiando de mejor padre. Bien, las siguientes iteraciones ya no merecen tanto la pena. Si no tenéis dudas, me las salto. En particular, la siguiente seleccionaríamos H. De H generaríamos Z. El coste de Z sería 39 más 2, 41. Por tanto, en frontera, en algún sitio está Z, 41, 0, 41, H. Y además, ese sería el siguiente nodo a escoger. Por tanto, en la iteración 8, y esto es importante, sería cuando encontraríamos el camino solución. No en la iteración 7, sino en la iteración 8. Además, el camino solución sería, ¿cómo llego a Z? Pues a través del mejor padre, que es H. A H, a través del mejor padre, que es a F, a través de B, y a B a través de A. ¿Cuál es el coste que tiene ese camino? 41. Sea o no la solución óptima, A estrella pararía ahí. En este caso resulta que sería la solución óptima. Pero bueno, sea o no, ahí pararíamos y ese sería el resultado que da estrella. ¿Alguna duda? Bien, imaginaros que aparte de pediros aplica a estrella sobre este grafo, os pregunto, ¿podéis, antes de aplicar estrella, podéis asegurarme, antes de aplicar estrella, podéis asegurarme si se va a encontrar la solución óptima o no? No lo podéis asegurar. ¿Por qué? Decidme un nodo en el que la heurística, ¿qué? Sea mayor que el real. Decidme un nodo. Vale, B, sí. Uno más simple todavía, uno más fácil. H. El nodo más fácil es H, porque es el que está más cerca del nodo solución. Entonces, el coste real hasta llegar a la solución de H es 2 y sin embargo la heurística es 50. Como es mayor, entonces no se está cumpliendo. No se cumple que la heurística sea optimista. Bien, pues ese sería un tipo de ejercicio de A estrella. Otro tipo de ejercicio, lo invento. A ver, otro ejemplo es cuando quiero resolver el 8 puzzle.
Imaginaros que es el estado inicial y el estado objetivo. Imaginaros que el estado objetivo es ese de ahí. Entonces vamos a aplicar estrellas y en este tipo de ejercicios lo que os suelo pedir es que me vayáis dibujando el gráfico mientras vamos a poner estrellas y junto a cada nodo me pongáis la iteración, también le vamos a poner un nombre, iteración, coste, heurística, suma y mejor padre. Para este nodo sería el nodo A, iteración 0, coste 0, heurística, vamos a aplicar la suma de las distancias de Manhattan. ¿De esto estuvimos hablando el último día? Sí, ¿no? La distancia. Bien, pues hago esto y después comento eso. Lo de la distancia Manhattan es simplemente contar la distancia que hay de cada ficha que está mal puesta a su posición final. Por ejemplo, B está mal puesta y su posición final es esta de aquí. Por tanto, suma 1. A también suma 1. C no suma nada porque está posicionada en su posición final. D tiene que estar aquí, por tanto suma 2. H suma 1, E suma 1, G suma 0 y F suma 0. Por tanto, la heurística de este nodo es 1 más 1 más 2 más 1 más 1, son 6. Tendríamos eso de ahí. Este nodo tiene, vamos aplicando la búsqueda y normalmente en estos problemas bueno, los enunciados, que no lo he encontrado, suelo decir que hay que generar los nodos en un orden específico. Por ejemplo, típico es mover el hueco arriba, a abajo, izquierda, derecha. Es decir, el primer hijo de este nodo es mover el hueco hacia arriba. Por tanto, el primer hijo es el que tiene la E ahí. Y el segundo hijo arriba, abajo no se puede, izquierda sí, el que tiene la F ahí. Los dos nodos, que voy a llamar B y C, se han generado en la iteración 1, tienen coste 1. La heurística, para calcular la heurística podría otra vez contar las distancias de Manhattan de las fichas que están mal puestas, pero una forma más rápida es ver qué es lo que ha hecho el movimiento que hemos aplicado. Aquí E, que estaba a distancia 1, lo he puesto donde tiene que estar, así que la heurística se ha reducido en 1. Tiene que ser 5. Mejor padre A. Y aquí, F, que estaba bien puesto, lo he alejado de una posición. Así que la heurística es 7. ¿Por dónde continúa la búsqueda? Por el nodo B, por el de mejor F. Este nodo, en principio, tiene 3 hijos, porque el hueco se puede mover en 3 direcciones. Pero una de ellas es generar el nodo padre. Como asumimos que estamos utilizando frontera y explorador, ese nodo padre no lo vamos a generar. Dime. Tiene que ir muy bien de ese 8. ¿Este 8? Y el 6, no entiendo. Es decir, entiendo que se produce una heurístico porque son muy movidos, pero la siguiente. Este 8 es la suma de este 1 y este 7. Y este 6 es la suma del 1 y el 5. Bien, entonces, aquí decíamos que hay varios
el primero es mover el hueco hacia arriba. Por tanto, vamos a tener ese, y el segundo hijo es mover el hueco hacia abajo, no, porque ese es el padre, hacia la izquierda. Esos dos nodos se han generado en la iteración 2, tienen coste 2, el coste, recuerdo, es el coste del padre más 1. La heurística de este nodo, como C lo he hablado de su posición final, va a ser 6. Y mejor padre, B. Y la heurística de este nodo, como H lo he alejado de su posición final, va a ser 6. ¿Qué tenemos? Lo mismo que tenemos en frontera. En frontera tenemos estos 3 nodos. Por tanto, el siguiente nodo a escoger es el que tenga mejor F. En este caso, como hay empate, en los enunciados lo que suelo poner es escoger el nodo que esté más a la izquierda en el árbol. Es decir, sería este de aquí. Y así continuaríamos. Este nodo, si ocurre algo interesante, que si ocurría algo interesante. Ese nodo es mover la ficha A ahí. Se ha generado en la iteración 3, tiene coste 3. La heurística es la heurística del padre más 1 porque he alejado la ficha A de su posición final. Y ya está. Lo interesante viene a continuación, que es que el siguiente nodo a escoger no es este. Sería este de aquí, el nodo E, porque es de entre los que tienen mejor heurística el que está más a la izquierda. Cuando hablo más a la izquierda me refiero a una ordenación en preorden del árbol. Es decir, vais revisando el árbol en profundidad y el primero de mejor valor F es el que cogéis. Por tanto, en la siguiente iteración cogeríamos ese nodo tiene hasta 4 hijos. Lo que pasa es que uno de ellos produce el mismo nodo que el padre. Pregunta rápida. ¿Ese nuevo camino que he encontrado hacia el padre va a ser mejor? No, ¿verdad? Va a tener lo de antes más 2. Así que lo estamos haciendo con un camino hacia el padre que sea mejor. Sí que podemos encontrar un camino hacia un nodo que esté en otro sitio, que sea mejor, pero hacia el padre no. Bien, sería mover el hueco a en los diferentes movimientos, excepto el que devuelve H al centro. Como es arriba, abajo, izquierda, derecha, pues uno sería el que pone ahí, otro sería el que mueve la F ahí, y otro sería el que mueve la D ahí.
Estos nodos se han generado en la iteración 4. Y tienen coste 3. Entonces, a esto me refería a que esto es interesante. Ahora, todos los nodos tenían el mismo coste que la iteración en la que se generaba, pero esto no tiene por qué ser siempre así. Bien, y aquí he alejado A de su posición final, así que su heurística es 7. Aquí he alejado F de su posición final, así que su heurística es 7. Y ahí he acercado D a su posición final, así que su heurística es 5. La búsqueda continuaría por este nodo. Seguimos por ese estado, ¿no? Porque el que tendría menos valor. No habríamos. Lo mejor que habríamos conseguido sería un 8. Pero bueno, si por alguna razón sale un 6, sí, hay que continuar por ese 6. En este caso, en este problema, en este paso, lo mejor que habríamos conseguido sería un 8, porque la heurística no puede reducirse en más de 1, por el movimiento que estamos haciendo. Pero si por alguna razón apareciese un nodo que fuese menor, por supuesto, se elige ese. Simplemente para que lo sepáis, fijaros en que para evaluar vuestro ejercicio, yo más o menos sé cuál es la respuesta correcta. Así que no voy a mirar todo lo que escribí. Voy a ir primero a las cosas clave. En particular, a ver si habéis puesto allí un 4 y un 3. Si no me habéis puesto un 4 y un 3, pues sé que eso ya empieza a estar mal. Lo mismo que en el ejercicio anterior. Si, por ejemplo, me sacáis una solución que no tiene un coste 41, pues ya sé que hay algo que está mal. ¿Y tiene coste 41? Pues también mira a ver si el padre de H empieza siendo F, después E y después F. Eso es clave en ese ejercicio. Si no ocurre eso, pues sé que algo está mal por ahí. Y ya está por ahí. ¿Alguna pregunta? Sobre las distancias de Manhattan. Creo que os dije, bueno, tenemos el 8 puzzle, donde existen las restricciones que para mover una ficha a una posición requiere que esa posición esté vacía y sea adyacente a la posición de la ficha, es decir, requiere las dos condiciones. Creo que os dije que si yo descartaba las dos condiciones, entonces puedo coger cualquier ficha y ponerla donde yo quiera. ¿Cuánto necesito para ponerla en su posición final? Un paso. ¿Cuántos pasos necesito para llevar este estado a su estado objetivo? Pues eso con todas las fichas que están mal puestas. Por tanto, la función heurística sería simplemente contar las fichas que no están bien. Bien. ¿Qué pasaría si descarto esa? Es decir, descarto la de arriba. Yo puedo mover una ficha a un hueco, bueno, perdón, puedo mover una ficha a una posición y lo único que requiero es que esa posición esté vacía.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El 7 está mal puesto. ¿Cuántos movimientos necesito para llevar al 7 donde tiene que estar? 2. Uno para quitar el 2 de ahí y otro para poner el 7 ahí. Por tanto, ¿cuál es la heurística que me sale? 2 veces el número de fichas que están mal puestas. Antes, descartando las dos condiciones, lo que me salía es el número de fichas que están mal puestas. Descartando solo la de arriba, es 2 veces, puede haber excepciones. En algunos movimientos, por ejemplo, si tengo que llevar una ficha aquí, pues no tengo que hacer 2 movimientos, con uno me vale. Pero en este caso sería simplemente 2 veces el número de fichas que están mal puestas. ¿Qué pasaría al contrario? Si la que yo quito es esta, y yo lo que requiero es, para mover una ficha a una posición, lo único que requiero es que sea adyacente. Me da igual que esté ocupada o no. ¿Cuántos movimientos necesito para llevar el 7 aquí? 3. Lo que habéis hecho ha sido escoger uno de los caminos más cortos. O bien este, o bien este, o bien este. Que siempre tiene una distancia de 3. Que es precisamente la distancia de Manhattan. Contar la distancia como la suma de coordenadas, la distancia entre dos puntos como la suma de las diferencias en las coordenadas. ¿Se puede dar el caso en que no todas las caminos tengan el mismo valor? En distancia de Manhattan no. Si hace otro camino, por ejemplo, para llevar el 7 aquí, otro camino es así. Ese no es de los más cortos. Bueno, pues ya aprovecho para preguntar esto. Hemos visto una heurística que es contar el número de nodos que están mal puestos. Hemos visto una heurística que es contar el número de nodos que están mal puestos por 2. Y hemos visto una heurística que es contar la suma de las distancias de Manhattan, que por lo menos para el 7 nos ha salido por encima del doble de pasos necesarios. Es decir, el doble de pasos necesarios para el 7 antes eran 2 pasos, y sin embargo la distancia de Manhattan es 3. Esta, pues al menos para el 7 está por encima. A lo mejor en algunos casos está por debajo y otras veces por encima. Un caso en el que estaría por debajo sería cuando yo tengo que mover, imaginaros que tengo que mover este 2 aquí. La distancia de Manhattan es 1. Sin embargo, el doble de pasos de fichas mal colocadas es 2. Entonces, en ese caso, estaría por aquí, por debajo. Bien, todas esas son posibles heurísticas. La heurística 1, la heurística 2, la heurística 3. Todas ellas son optimistas porque han salido de problemas simplificados, problemas donde las restricciones las han relajado. Por tanto, la H' real está por, a lo mejor en algunos puntos coincide con algunas de esas heurísticas. Pero sobrepasadas por esa heurística. De esas 3 heurísticas, ¿cuál es la mejor? La que esté más cerca de H'. Bueno, en principio vamos a asumir que es la de Manhattan. Normalmente la de Manhattan va a dar valores mayores. Pero si quisieseis, si fueseis muy tiquismiquis, dadas estas 3 heurísticas, definiros una cuarta que sea esta.
¿Cómo sale esa carta? Cogiendo la heurística. Tú tienes 3, 4 heurísticas que sean, las evalúas todas, coges el máximo y ese es el valor. Eso funciona solo para heurísticas optimistas, porque si tienes alguna heurística que se sale por arriba, entonces ya coger el máximo, no te aseguras que a estrella vaya a devolver la solución óptima. Pero bueno, en este caso, el número de fichas no, porque en el momento que cambia una de las fichas está mal, al sitio vacío, luego Tiene un hueco. claro, entonces yo tengo que ir a un hueco y ya son tantas fichas mal. Creo que depende del orden con el que cojas las fichas. Por ejemplo, imagínate que recorres las fichas de izquierda a derecha. ¿Cuántos pasos necesitas para el 6 para llevarlo aquí? En doble de fichas más. Pues sí, la única condición es de que el sitio vacío te llevas ahí al hueco vacío y luego ya empiezas a colocar todo lo que está en su sitio. Pues como no tienes que... ¿Cuál lleva al hueco vacío? El 6, porque no tiene la condición de que tengan que ser de hacer. Cuando el sitio vacío sin... Vale, entonces un movimiento la pones aquí. Y luego ya empiezas a colocar todo en su sitio y uno en el hueco que se queda vacío, vas a quedar un hueco vacío. Ah, vale. O sea, una ficha que está mal la pones en el hueco y la otra la reordenas según donde esté el hueco. Pues sí, a lo mejor sale otra heurística que es número de fichas mal colocadas más 1. A lo mejor hay alguna excepción. ¿Qué pasa si en el estado inicial el hueco está donde tiene? A lo mejor el número de fichas más 2. Pero bueno, es buena idea. Lo que has comentado sería otra heurística que es quitando esta restricción, dejando la de abajo, pero ordenando las fichas de una forma inteligente a la hora de ponerlas en su posición final. Y con eso, fin de esto. Recordaros que las búsquedas tardan mucho, que cualquier idea para optimizarlas o para utilizar otro procedimiento para resolverlas mejor, para resolver problemas mejor. Esto es algunas características de qué condiciones tiene que cumplir el problema para poder aplicar la búsqueda.